Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos de regreso en Mega Noticias. Momento de darle la bienvenida a Juan María Naveja para el análisis político correspondiente. Mi querido Juan María, excelente tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Magda, un fuerte abrazo, saludos a la audiencia de Mega Noticias TVC. Oye, dime una cosa, pregunta obligada y de verdad que eso es algo que se tiene que repetir en todo momento el día de hoy. Un año de la jornada de sana distancia. ¿Qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Qué nos falló? ¿O qué es lo que se está haciendo bien hasta este momento? No, es que se ha trabajado pésimo. Se ha trabajado pésimo cuando arrancó la pandemia, que ya se cumplió un año, cuando se produjo el primer deceso y ahora que estamos en esto de la jornada de la sana distancia. Ha sido pésimo, Magda. Y yo empezaría diciendo que estamos hablando mucho de vacunación, pero hoy, por ejemplo, Alemania habla de una restricción total en Alemania a causa del COVID-19. Y esto está sucediendo pues porque están en los periodos vacacionales en las escuelas con el llamado Spring Break, y lo que nos espera a nosotros es una Semana Santa en donde también está la amenaza de que se repita la historia de diciembre pasado, mi querida Magda. Por eso, antes de hablar de vacunación, ¿qué tal si hablamos de pandemia? Y hablamos, no es posible, Magda, lo que pasó ayer, aunque viniendo de López-Gatell puedes esperar todo. Que ayer dijese que están esperando los informes de cada estado para poder saber a quién vacunar. Magda, por el amor de Dios, no debió ser lo primero tener un censo del personal clínico que se debía vacunar, y están esperando a estas alturas, cuando se empezó en diciembre el proceso de vacunación. No tienen remedio, Magda. Que bueno, ahí lo hemos visto también incluso con el personal médico de algunos hospitales particulares también que han alzado la voz, ¿no? Que se les ha dejado al último, que no se les está tomando en cuenta. Los médicos de diferentes sectores, vaya, de distintos hospitales, que dicen que bueno, hasta este momento realmente no han sido contemplados dentro de esta estrategia de vacunación. Déjame retomar algo de lo que comentabas hace un momento, Juan María, con el asunto de una tercera ola. ¿Cómo nos va a ir con esta situación, Juan María? Justamente hoy presentaban un decálogo para evitar contagios en Semana Santa. ¿Qué nos dices de todo esto, de todas estas políticas públicas que siguen siendo aplicadas pues a través de folletos, de recomendaciones únicamente? Pues ¿para qué andar con tantos folletos y con tantos decálogos, Magda? Son 3 asuntos los que hay que cuidar: el uso de la mascarilla constante, permanente, lavarse las manos, usar gel alcohol si es lo único que tienes al alcance de la mano, y la sana distancia. No hay más. Inclusive quienes ya estamos vacunados tenemos que usar la mascarilla, Magda. Eso es ya indispensable. Ahora, brinco a la parte política, Magda. A ver, el presidente de la República no se ha reunido ni una sola vez con los gobernadores para hablar de la pandemia, menos para la vacunación, porque allí corren el riesgo de que le pidan participación. Pero sí se reúne para firmar un acuerdo electoral que le corresponde al INE, no le corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene nada que ver en el proceso electoral, es un actor más, es un ciudadano más, no tiene por qué andarse metiendo en lo que no le importa, y sí tendría que estar metido en el control de la pandemia, que ya nos trae con cerca de 500,000 muertos y cerca de 30 millones de contagiados. Tendría que estarse viendo el problema de la vacunación, que seguimos viendo una desorganización absoluta en términos generales. Si bien es cierto que Ciudad de México ha tenido sus excepciones, en el resto del país, mira, estaba leyendo al exrector de la Universidad de Guadalajara, que decía que cómo se les ocurría llegar a Guadalajara con 80,000 dosis cuando hay más de 200,000 personas adultos mayores. Magda, todo esto es desorden, no hay estrategia, no hay conducción adecuada de lo que está pasando con la vacunación. Pero ¿es desconocimiento o es falta de capacidad, Juan María? Yo creo que es falta de interés, yo creo que es darle poca importancia a la vida, Magda, porque ya tenemos más de un año, Pero es que realmente no les convendría esa parte, Juan María.
Sí, si nos ponemos a pensarlo fríamente, ¿no les convendría el hecho de estar fallando en esta estrategia, sobre todo cuando estamos en pleno año electoral, considerando que este asunto de las vacunas verdaderamente fuera empleado desde una perspectiva política, desde un asunto electorero, por ponerlo con todas sus letras, Juan María? De pronto cuando vemos esa parte dices, bueno, aunque fuera por el asunto electoral, ¿no te parecería entonces que bueno, de pronto parece que es falta de capacidad y no tanto de conocimiento Yo no tengo la o de menor intención? duda, Magda, de que la vida le dio a Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de ser el mejor presidente en la historia de México. Tuvo la oportunidad de ser mejor que Benito Juárez. Si él hubiese tomado la pandemia desde el principio, con la seriedad que se tomó en otros países, si hubiera desarrollado una estrategia de vacunación acorde a las necesidades de México. Tú imagínate que México hoy tuviese 15,000, 20,000 muertos, que hubiéramos llegado a 2 millones de contagiados y que tuviéramos ya apertura en diferentes escenarios. Sería uno de los presidentes mejor reconocidos del mundo. Pero como dice el perro Bermúdez, era suya y la dejó ir. No ha tenido la atingencia, la inteligencia para aprovechar estas dos oportunidades que le ha dado la vida. Yo te decía en días pasados, a ver, quien está manejando de una manera adecuada la vacunación es Claudia Sheinbaum. Si ella es la indicada, hombre, pues que pida licencia como jefa de gobierno y que entonces sea ella quien se encargue de la vacunación en todo el país. En una de esas es la mejor campaña política para una aspirante a la presidencia en 2024, Magda, y eso no lo estás viendo con un olfato político que uno creería debería tener el presidente de la República. Oye, Juan María, en este sentido hay un asunto que también llega a preocupar y que, bueno, sin duda compete el tema de la vacunación, el manejo de la pandemia en sí mismo, pero también tiene que ver con el fortalecimiento de un sistema de salud que pues de pronto estábamos inmersos en algo ya de por sí devastado, que se encontraba en terapia intensiva y que no hemos logrado que salga de ahí ese sistema de salud. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo se va a vislumbrar este panorama de aquí a unos 3, 4, 5 años, digamos, cuando logre erradicarse la pandemia, pero cuando también empecemos a tener el problema de las secuelas del COVID, que sin duda se van a empezar a convertir en enfermedades que pueden llegar a representar una carga más para el sistema de salud? ¿Vamos a tener la capacidad para eso? No, y mira lo que son las cosas, Magda. A ver, cuando empezó la administración, el gobierno de López Obrador sabía perfectamente las condiciones en que estaba el sistema de salud. No vamos a decir ahora que teníamos un servicio de salud danés o el gran servicio, no. Había muchos problemas en el servicio de salud, pero funcionaba el Seguro Popular y le dieron al traste con el INSABI, que ha venido a generar graves problemas. Luego, la compra de medicamentos sigue siendo un problema, tanto así que ya se le ha dado la instrucción a las secretarías de salud de los estados que se encarguen de sus compras porque ya fracasaron en las adquisiciones de medicamentos. No vayamos lejos, Magda. Ayer se les descompuso uno de los principales equipos en el Hospital Federico Gómez, lo que motivó que los padres de los niños con cáncer volvieran a protestar. Entonces, Magda, hay elementos fundamentales en los cuales un gobierno debe actuar: seguridad, salud, educación. Si tú en el tema de salud, cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, no se está actuando correctamente, no tienes los medicamentos indispensables para enfermedades preexistentes y no atajas en tiempo y forma una pandemia que te la anunciaron. Tuvimos 2 meses. No se nos olvide que México tuvo 2 meses de gracia que no tuvieron la mayoría de los países para poder superar el problema de la pandemia. Entonces, es un fracaso estrepitoso y cuidado, Magda, porque ahorita están muy tranquilos. A la larga, la historia nos dice que este tipo de omisiones por parte de los gobernantes luego se pueden traducir en querellas internacionales que quién sabe cuáles sean las consecuencias.
Vaya balance el que tenemos hasta este momento, Juan María. 200,000 muertes por COVID-19, 2.3 millones de contagios, 1 millón de negocios que cerraron definitivamente en este año, además del desplome económico del 8.5%, 2.6 millones de desempleados, 647,710 empleos perdidos, 35,000 asesinatos, ¿no? Porque la crisis de seguridad es una más que se suma a esta lista. Y bueno, el asunto tiende a complicarse. No nada más se trata de hablar del manejo político de toda esta pandemia de COVID-19, de la estrategia de vacunación, sino de hacer un balance y de cómo estamos llegando a este año de por sí sumamente convulso. Mi querido Juan María, pero esa conversación la dejamos por otro día. Es que me dice un carrete que me dejas con ansias de hablar de todo lo que acabas de mencionar, mi querida Magda, pero el tiempo se ha terminado. Y mira, te la voy a devolver para que el público sepa cómo te quedas cada mañana que tu marido tiene que ir a trabajar al hospital, a la clínica, y no sabes en qué condiciones va a regresar. Con el alma en un hilo, Juan María. Esa es la respuesta. Con el alma y en tienes un hilo. un año. Te mando un abrazo enorme, que tengas una excelente tarde. Igualmente para ti y para toda nuestra audiencia. Un año, y lo que nos falta todavía. Así es. Muchísimas gracias a Juan María Naveja. Hacemos una pausa, regresamos para darle la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio.